Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe imos deixar aparcada a actualidade política que é a que nos ocupas máis das veces para coñecer un pouco mellor as orixes de Compostela, que foi a primeira cidade de Galicia. Diso vais encargar o noso convidado, que é unha das persoas que máis sabe da historia de Santiago, o catedrático de Historia Medieval da Universidade de Compostela, Fernando López Alsina. Profesor, moitísimas grazas por aceptar unha vez máis o convite que lle fai Correo Televisión. De nada, encantado. Hace unos días presentaba usted la segunda edición del libro La ciudad de Santiago en la Alta Edad Media, una presentación en el Museo das Peregrinacións ante un auditorio abarrotado. Es una obra que salió a la luz hace 25 años, pero que estaba agotada y que en todo caso está plenamente vigente. Y además despertó muchísima expectación, ¿no? Supongo que sería muy satisfactorio para usted, ¿no? Sí, muy satisfactorio, pero también en el acto, claro, me sentí un poco abrumado, tanta gente, de tantos ámbitos diferentes, pero en último término, gente muy interesada en la historia de la ciudad, claro. Y bueno, esas ocasiones son siempre, para mí, un momento de agradecimiento, lógicamente, pero también un poco de tensión, ¿no? Porque siempre pues, te olvidas de un agradecimiento a alguien o lo que sea, un momento difícil, digamos, ¿no? Bueno, en todo caso, es una obra que salía, como decía yo, a la luz hace 25 años y que ahora se reedita, revisada, no sé si corregida. ¿Hay algún cambio? Hay cambios mínimos, hay cambios mínimos. En la universidad, el servicio de publicaciones, que dirige Juan Blanco, hizo un trabajo estupendo y quedó una obra muy bonita, ¿no? Pero es cierto que la imprenta Aldecoa, Ignacio Aldecoa, en Burgos, había hecho también un trabajo excelente, ¿no? Hay mucho texto en latín, mucha cita, mucho material, entonces el reorganizar la edición desde cero pues fue difícil, ¿no? Hubo que hacer muchas revisiones de las pruebas de imprenta y al final pues quedó una obra que en lo sustancial está tal cual, ¿no? Porque hay pequeños cambios, pequeñísimos cambios, a veces un adverbio, un matiz. Recuerdo, por ejemplo, que justo cuando estaba corrigiéndola yo por tercera vez, me acordé de una recensión que me había hecho un profesor francés, Jean Gauthier d'Alger, autor de una historia urbana de Castilla y León en la Edad Media, que decía que faltaba una relación de siglas de los archivos que se citaban allí. Y parece mentira, 25 años después me acordé de aquello y entonces en la relación de archivos y fuentes final le añadí en cada caso la indicación de las siglas igual a para que el lector lo tuviese. Él ya murió, no lo podrá verificar, pero las recensiones a veces sirven de algo. Pero usted se queda más tranquilo, ¿no? De haberse acordado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en todo caso era una obra que estaba agotada y supongo que seguirá siendo muy demandada, ¿no? Porque es fundamental, sí. Usted lo decía en la presentación, y es cierto, para conocer cómo surgió, cómo se gestó Santiago, que fue la primera ciudad de Galicia, ¿no? Sí, es muy demandada, sigue siendo muy demandada. Juan Conde Roa, que lleva muchos años al frente de las publicaciones del consorcio, me lo decía una y otra vez, me lo dijo muchas veces, ¿no? Y surgió ahora la oportunidad, finalmente, a los 25 años, con María Antón, decidieron darle el impulso definitivo y se fraguó en el año pasado, ¿no? Y hay una demanda del libro y hay una utilización del libro y sigue siendo, bueno, es un libro muy citado, y por eso me pareció adecuado, accedí a la reedición. Después hablamos de, bueno, pues cómo fue esa investigación, que me imagino que muy compleja, porque supongo que tampoco habrá tantísima documentación, ¿no? Pero bueno, eso no me lo contará después, pero me gustaría preguntarle, para que un poco la gente que nos ve pues se haga una idea, decíamos que en esta obra contamos, bueno, cuenta usted cómo se gestó la ciudad de Santiago, ¿cómo fue esos primeros años? Bueno, yo recalo en este tema después de haber hecho un trabajo sobre la urbanización en Galicia, a través de 3 ejemplos, Mondoñedo, Viveiro y Ribadeo, en toda la Edad Media. Entonces, mi objetivo era un poco la historia urbana. Entonces, bueno, pues vamos a tratar Santiago, ¿no? Era obligado, ¿no? Era obligado, pero desde el punto de vista de una ciudad. Entonces me encontré con muchos más problemas, ¿no? Porque en último término nos tenemos que meter
en toda la historia del culto a los santos y a los mártires de la Alta Edad Media, el complejo de lo que se llama la geografía, ese género literario estrictamente cristiano, pues muchas cosas muy antiguas, ¿no? De dónde venía esa idea de Santiago con Occidente, cuando sabemos que murió en Jerusalén y no tenemos más datos por los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ahí encontré mucha dificultad, ¿no? Mucha dificultad, porque no era una ciudad cualquiera, estaba la peregrinación, y era, de repente, el periodo más oscuro, que es donde menos datos hay, más difícil es la información, encontrar información, interpretarla, y bueno, esos orígenes yo poco a poco los fui... Nadie, Santiago no se hubiese formado si la noticia del descubrimiento del sepulcro en época de Teodomiro no hubiese sido creíble para los contemporáneos. Pero para ser creíble habría que indagar por qué es creíble, y eso me lleva en su momento a situar a finales del siglo VI, pues esa semilla de la relación de Santiago con Occidente, que finalmente va a acabar dando lugar a la invención del sepulcro de un mártir y a la posibilidad de venerar su memoria, abrir la peregrinación, trasladar la sede episcopal. Ese hecho es el decisivo. A partir de ahí se forma, en torno a la iglesia de Santiago de Alfonso II y de Teodomiro, se va formando una pequeña aglomeración que va creciendo hasta convertirse en una ciudad. Pero interesaba que fuese creíble, ¿no? Quiero decir, Sí. Roma pues ya no era lo que había sido, Jerusalén estaba en manos de los musulmanes, ¿no? No sé si me equivoco, usted corríjame con total libertad, pero hacía falta como un nuevo centro para la cristiandad, ¿no? ¿O no? Sí, sí, efectivamente. Occidente, las iglesias en Occidente, salvo la propia de Roma, no podían presentarse como, al igual que Antioquía o Alejandría o Éfeso, como comunidades cristianas de un origen muy antiguo y apostólico del siglo I. En Occidente no es así, salvo Roma, ¿no? Entonces llega un momento en la evolución del Occidente, lo que será el Occidente medieval, que se quiere situar también en un plano casi de igualdad, ¿no? Y esa promoción del Occidente y creer que también tiene su propio apóstol y su propio origen apostólico distinto al romano, es esa noticia de que Santiago predicó en España y en los lugares occidentales, que va unida a otra de que Felipe predicó en la Galia. Felipe nunca predicó en la Galia, pero eso no suscitó nunca el hallazgo del sepulcro del apóstol Felipe en un lugar determinado, un culto y tal. En cambio de Santiago sí, aquí sí. Y eso es importante porque es creíble, porque viene de muy atrás. Eso no da lugar en el siglo VII a un culto sepulcral y a una inventio ni nada, pero sin embargo facilita el hecho de que la Iglesia del Reino hispano-visigodo se organice como una primacía, que el obispo de Toledo pasa a ser el primado de la Iglesia hispánica mediante un procedimiento de organización interna, sin que medie para nada Roma. De esa forma, esta Iglesia se organiza al igual que las primacías orientales, ¿no? Es esa idea de promocionarse al mismo plano que el resto de las comunidades cristianas, ¿no? Y es creíble en el siglo IX. Bueno, sabemos que la noticia, curiosamente, esto es también parte de la investigación, ¿no? Las noticias más antiguas o más valiosas están dispersas por toda Europa. La primera noticia que conocemos de que a Santiago se le venera en Galicia y es objeto de una veneración muy conocida y famosa está en un manuscrito de París, de Saint-Germain-des-Prés, de mediados del siglo IX. O sea, ya ha llegado la noticia hasta allí. Parece increíble, ¿no? Parece increíble. En aquel momento. Parece increíble, pero en ese momento está rellenando un vacío, porque a San Juan se le veneraba en Éfeso, a San Pedro y a San Pablo en Roma, pero a Santiago no había ningún lugar donde se venerase sus reliquias o su cuerpo, un sepulcro o su memoria. Si eso hubiese sido así, rápidamente hubiesen dicho, pero ¿cómo es posible? ¿No sabéis que a Santiago Cebedeo se le venera en Jerusalén? No se le veneraba en Jerusalén. Entonces rellena un vacío y por eso es creíble en cierta medida, ¿no? ¿Y cuánto hay de leyenda en todo eso que se nos cuenta de cómo se descubrieron los restos del apóstol? Bueno,
el eremita Pelayo que vio aquellas luces. Bueno, claro, esto no podemos saberlo, ¿no? Leyenda es exactamente la palabra técnica, porque, por eso decía al principio, que este nuevo género literario, que en parte puede parecer un poco novelesco, si se quiere, para presentar todo lo concerniente a la figura de un santo, incluye una serie de tópicos, ¿no? Por ejemplo, la pasión, dónde y cuándo murió, la invención milagrosa de sus restos, el traslado, los milagros que realiza. Todo esto forma un pequeño corpus literario para cada figura y está muy ligado al culto. Y para el culto, la dedicación de una fiesta, hace falta unos materiales litúrgicos. Y eso es exactamente, técnicamente, aunque ya sé que no era ese el sentido de la pregunta, lo que se llama leyenda, lo que hay que leer, lo que se lee en el oficio ese día, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que este género literario exige, naturalmente, que los milagros sean extraordinariamente abundantes, porque si no, el poder del mártir, el poder del patrono celestial de una comunidad determinada, no es muy eficaz, no se demuestra, ¿no? Entonces, debemos de ser conscientes de que el género exige que todo sea muy milagroso, que haya unas señales en el cielo, que se vean unas luces, el ermitaño es un prototipo de santidad, la revelación, 3 días de ayuno, bueno, todos estos son... es el guión, un poco de siempre, ¿no? Es como tiene que ocurrir, ¿no? Para que sea, que encaje en la forma de relatarlo, ¿no? Pero ¿importa o no importa que efectivamente estuviesen aquí los restos del apóstol? Importa mucho, porque hay un momento en la historia de la cristiandad en que, y curiosamente el testimonio más antiguo está en una decretal de la colección canónica hispana, o sea, del derecho canónico del reino hispano-visigodo, ¿no? En este documento el Papa se pronuncia sobre cuáles son, a consulta de un obispo hispano, cómo debe de consagrarse una iglesia. Y por primera vez aparece ahí la deposición de reliquias. Es preciso la sacralización, ¿no? Las grandes basílicas romanas del siglo IV no tienen reliquias, pero ahí empieza, entonces llega un momento en el cual no puede haber un templo, un lugar consagrado, un altar, sin que tenga reliquias, ¿no? Entonces, con tal motivo, mucho más que unas reliquias, el cuerpo de un mártir, el sepulcro. En el mundo romano, los mártires están enterrados en los cementerios romanos extramuros y la veneración a ese santo en su sepulcro, el aniversario de su martirio y demás, da lugar a que se vayan formando pequeñas capillas, objeto de celebración y demás, anual, en los martiria extramuros, ¿no? Y ese es el culto a los santos y a los mártires que requiere la existencia de un cuerpo. Es inconcebible en la mentalidad de esos siglos que se pueda venerar a alguien si no hay en algún sitio el cuerpo y la reliquia. De ahí la necesidad de trasladarlo y demás. Bueno, yo prefiero enfocarlo de otra forma. Eso es celebrar la memoria de un santo, ¿no? O de un mártir. Y con lo que ocurre en Compostela es que en los últimos, podríamos decir, 1200 años, no ha habido ninguna iglesia particular en la cristiandad que haya venerado con tantísima intensidad y durante tanto tiempo la memoria del apóstol Santiago el Mayor. No hay otra. En la Edad Media era imprescindible tener el cuerpo, pero hoy ya no. Benedicto XVI, cuando consagró la Sagrada Familia en Barcelona, consagró el altar con los óleos, pero ya no depositó reliquias. Eso ya no es así. Entonces, lo que se ha venerado en Santiago en cada momento, según la mentalidad del tiempo, es la memoria de un apóstol, ¿no? Y dejémoslo ahí, ¿no? Y dejémoslo ahí. ¿Cómo era aquella... Que no es poco. Que no es poco. ¿Cómo era la ciudad en sus orígenes? ¿Sabemos quiénes la poblaban? Sobre todo gente del clero, peregrinos que llegaban y se quedaban. ¿Esto se puede saber? Se puede saber, pero casi de forma anecdótica, que al final todos los datos, todas las evidencias de todo tipo, puestas una frente a la otra, dan una imagen que permite interpretar un poco el contexto, ¿no? En Santiago, para entender un poco esto, la novedad sería algo que tarda mucho en manifestarse técnicamente en las fuentes. Las fuentes están en latín y cuando las fuentes pasan a estar en gallego,
por ejemplo, es muy tardía la entrada en Galicia de la palabra aldea. Para un núcleo rural es una vila, y es una vila también un núcleo urbano. Entonces, por esa vía no hay forma de rastrear cambios de composición sociológica de la población, ¿no? Pero, sin embargo, hay un momento en Europa en el que se acuña un nuevo término, así como aldea viene del árabe y va entrando, viene del sur, el término que se acuña en Europa para describir asentamientos que ya no son solamente rurales, sino donde hay una población artesanal y mercantil, que es uno de los rasgos que nos lleva a una ciudad, es el término burgo. Hay la Pamplona de los burgos, etcétera, ¿no? Entonces, este término que viene del norte de Francia va bajando hacia el sur, se documenta por primera vez en el Fuero de Jaca, en el siglo XI, en finales del siglo XI. Entonces, hay, para el caso de Compostela, un documento del Papa Pascual II en 1105 que dice curiosamente, para 1105, que Santiago, antes de ser municipio, sea eso lo que quiera ser, municipio, dice, antes fue vila burgensis, es decir, en 1105 ya existe el concepto de burgo para asentamiento, dice que lo fue antes de lo que es ahora. Entonces eso nos explica que las transformaciones que ha vivido Santiago antes de finales del siglo XI, en que ya era una vila burgensis, pero los documentos coetáneos no lo dicen porque el concepto aún no existía, ¿no? Y claro, mirando Pero ya datos, había artesanos y... mirando datos de aquí y de allá, sabemos que hay un franco llamado Bretenaldo que llega a Compostela y se queda, fabrica una casa con sus propias manos, lo cual nos da una idea de cuál puede ser su condición social, y esa casa finalmente acabó pasando a ser dotación del monasterio de Sobrado dos Monses, y por lo tanto conocemos esa noticia. Pero en cambio, sabemos también, tenemos otro indicio. A medida que va aumentando la población, como es normal, las estructuras eclesiásticas se hacen más complejas. Entonces, simplemente el número de parroquias de la ciudad va aumentando constantemente por desdoblamiento. Y el primer fenómeno que podemos relacionar con un aumento de población es exactamente la fundación de la iglesia de San Benito, San Bieito do Campo, aquí al lado. Está fuera de la primera muralla, que pasaba por el lado meridional de Cervantes, fuera de la primera muralla y al final del camino, justo al final del camino, en la Rúa del Camino, la Azabachería. Entonces, ¿qué cosa más normal que la construcción de casas, de viviendas, el incremento del caserío y tal, se dé justamente en el eje de urbanización que es el final del Camino de Santiago? Ahí está la primera referencia a un barrio de francos, que es todo lo que hay en muchas ciudades del Camino de Santiago. Barrios de francos, como este Bretenaldo, y que justamente esa zona sea la que requiere, en primer lugar, la creación, el desdoblamiento de la parroquia de San Félix de Solovio para, como allí se ha instalado tanta gente, crear una parroquia a finales del siglo X, ahí nos da una pista de que ya hay un grupo de población nueva que se instala en extramuros. Esa era la zona del mercado diario, el campo, donde se colgaban las medidas y demás. Entonces ahí tenemos ya una evidencia de que está habiendo esa transformación, que eso ya es la vila burgensis, ¿no? Y en aquel momento en Galicia no había otra vila ni nada semejante. Nada semejante, y se explica muy fácilmente por la acumulación de funciones que se concentran en este lugar. De ser una iglesia rural, la de Alfonso II, pequeñita, con una comunidad de monjes, la de antealtares, y el obispo residiendo aquí ya, los obispos del sepulcro, la lápida sepulcral de Teodomiro lo demuestra. Eso es una confirmación arqueológica de que se fundó realmente la iglesia de Santiago en el siglo IX. Ningún obispo se enterraría en el medio de un monte. Tiene que enterrarse junto a una iglesia ya en ese momento, ¿no? Entonces los obispos desde Teodomiro residieron en Santiago. Entonces, ¿qué funciones son? Pues centro de la diócesis. La diócesis a partir de ahora se administra desde Compostela y no desde Iria. En segundo lugar, desde el primer momento los reyes Alfonso II y todos los reyes posteriores le conceden una serie de privilegios que configuran un gran señorío. Es una transferencia de rentas y derechos que hace de la iglesia de Santiago una iglesia muy rica. Y el centro es Santiago. Luego está también
pues el fenómeno mismo de la peregrinación, la llegada de gentes foráneas que llegan a Compostela, ¿no? La atracción, la diversificación de las actividades económicas, todos estos factores coinciden en Santiago. La meta de una peregrinación muy interesante, ya en 1072, así es como hay que interpretar los documentos muchas veces, en 1072 se suprime a la entrada de Galicia el peaje que pagaban los comerciantes que entraban en Galicia, en Vega de Valcárcel. Y lo suprime Alfonso VI porque al cobrarle a los mercaderes también se abusaba y se cometían abusos con los peregrinos que venían a Santiago. Y dice peregrinos de Francia, de Italia y de Alemania, 1072. Ese es el final de un ciclo. Solo el paso de gentes por ahí hacia Compostela explica primero la creación del peaje, los abusos y ahora el final de ciclo, la supresión. Todo contribuye a entender por qué en Santiago se va formando esta sociedad urbana, diversificada socialmente, como centro político y de gobierno, que se reconoce a la comunidad local, con un concejo local, con un estatuto jurídico, un fuero y demás, cosa que en el resto de Galicia son, como le pasa a Iria, serán asentamientos rurales, ¿no? Todavía. ¿Y existía realmente la hospitalidad con el peregrino? ¿Realmente se le protegía, se le ayudaba? Bueno, la primera noticia que tenemos, porque claro, casi a veces cuando uno busca las cosas las encuentra, ¿no? La primera noticia que tenemos sobre un hospital en Santiago es de el obispo Sisnando I, pongamos a la altura del año 900 o así, ¿no? Y este Sisnando fundó el primer hospital que tuvo Santiago, y era un hospital de la iglesia de Santiago. ¿Dónde estaba? Estaba, cuando lo descubrimos, dice el texto que estaba, el texto que lo menciona, inter turres. Yo solo interpreto como que estaba dentro de la primera muralla de Santiago, más o menos, pongamos por situarnos donde podría estar hoy la capilla del Cristo de Burgos en la catedral, más o menos por ahí. Esto quiere decir que cuando se planifica la catedral románica, que tanto trastorno causó urbanísticamente, porque era demasiado grande para las estructuras altomedievales, ¿no? Había que trasladarlo. Y tenemos una noticia interesante, y es que Gelmírez, que sabía, igual que su antecesor Diego Peláez y demás, sabían las dimensiones, lógicamente, lo que iba a ocurrir, trasladó ese hospital y lo llevó a una casa, lo instaló en una casa que ya estaba construida al otro lado del camino francés, de lo que hoy llamamos Acivechería, ¿no? Que estaría delante de San Martín Pinario, porque lo que hoy vemos como plaza, aquello era una calle llena de casas, ¿no? Bueno, ha cambiado entonces mucho el casco histórico, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y con la construcción de los edificios, pues una vez que se fueron construyendo San Martiño Pinario, ¿no? San Payo de Antealtares, bueno... Todas las instituciones que están vinculadas al culto de Santiago desde momentos muy tempranos, pongamos la catedral, pongamos Antealtares. Antealtares está ahí desde el primer momento. Pongamos después, un poco después, la Corticela Pinario. Pongamos la propia residencia del obispo y por lo tanto Palacio Episcopal. Pongamos hospitales, porque pongamos finalmente institución universitaria, colegios y demás, ¿no? Todas han crecido mucho. De la primitiva iglesia de Alfonso II, hoy vemos la catedral con su claustro renacentista y demás, ¿no? Entonces, han crecido mucho. Y todo esto ha hecho una transformación de la trama urbana medieval enorme. Hay barrios enteros que han desaparecido. Cuando en el siglo XVIII se construía este San Martín Pinario tan inmenso, hay una queja de los feligreses de casi inexistente entonces parroquia de San Juan Bautista, porque en los repartos que hacía el ayuntamiento iban por número de vecinos, eso estaba establecido históricamente, y la parroquia de San Juan Bautista se había quedado sin vecinos porque casi todas las casas habían desaparecido, y los pocos que quedaban eran los que tenían que pagar la cuota que le asignaba el municipio, ¿no? Ha habido una gran transformación. Solo en algunos sitios muy concretos de Santiago podemos rastrear
alguna de las cosas, cómo era la Compostela de ese momento, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, cuando bajamos de la Plaza del Campo de Cervantes hacia la catedral, a mano izquierda tenemos toda esa hilera de casas que, si uno lo mira con cuidado en un plano bien hecho de la ciudad, verá que las parcelas son totalmente regulares, son pequeños rectángulos. Por la parte de delante la casa da a la calle, por la parte de atrás los documentos del siglo XII que apoyaba en el muro viejo de la ciudad. Entonces eso, ahí estaba la primera muralla y delante tenía un foso. Solo cuando se hace la segunda muralla, pongamos 1060 o 1050, solo cuando está hecha la segunda muralla se permite cegar el foso y construir en él. Y eso da lugar a un parcelario muy regular que podemos datar pues de finales del siglo XI, de 1070, 1080, porque cuando, muy poco después, un par de décadas, Gelmírez en esta revuelta de 1116 y la reina Urraca son perseguidos por Santiago y demás, conocemos por la Compostelana muy bien las peripecias que sufre y cómo consigue finalmente huir de Santiago, pero en esa huida por la ciudad, cuando llega a la Corticela de allí, por los tejados, pasa de una casa a otra, va rompiendo los tabiques. Dice que una de las casas era de un franco, un comerciante en telas, y que se oculta allí con telas y demás. Entonces, estas casas son esas del lado derecho, y ahí tenemos a un franco, el Vicus Francorum, ¿no? Entonces, todos estos datos de un lado, de otro y demás son los que finalmente uno los reúne y empieza a poder interpretar muchas cosas que si no, un dato aislado, descontextualizado, no ayudaría, ¿no? Claro. Avanza el tiempo, yo tengo 1000 preguntas que hacerle por hacer alguna sobre una cuestión actual. Usted que es un gran amante de su ciudad, ¿no?, y un medievalista de prestigio internacional, ¿cómo lleva ver el deterioro de la catedral que tanto significa para la ciudad? ¿Qué le parece ese SOS que se lanza desde la propia catedral, ¿no?, para que los compostelanos pues, se involucren un poco en este plan de obras? Que no está dando frutos tampoco, ¿no? Ese plan de mecenazgo, los frutos esperados. Son malos tiempos, ¿no? Yo creo que la clave, desde mi punto de vista, que no soy técnico ni mucho menos, ¿no?, pero el Plan Nacional de Catedrales condicionaba las ayudas a la existencia de un plan director. Y por fin hay plan director, y por eso ahora se está empezando a tomar conciencia de la situación de la catedral, el diagnóstico, las mejoras que se pueden hacer y demás. Pero ese plan director, la Catedral de Burgos consiguió hacerlo hace muchos años y, claro, captó muchísimos mecenazgos en épocas muy buenas. Y, claro, en Santiago se ha intervenido casi solo para... creo yo, en extrema urgencia, humedades, tal, pero no con este plan integral que es el que ahora tiene la catedral, ¿no? Para mí ese es el paso definitivo, el que haya el plan director, y ojalá se extienda también a lo que es prolongación de la catedral, incluso en la época de la construcción, que es el Palacio Arzobispal, que es un gran desconocido en muchos aspectos, ¿no?, en la construcción y evolución de este palacio a lo largo del tiempo. Entonces, yo veo que está en buen camino, pero que hay unas necesidades inmensas, inmensas. La Catedral de Santiago, desde el primer momento en que se empezó a construir, como nos relata el libro quinto del Calistino, ¿no?, tenía una institución que se llamaba la Obra de la Catedral, y la tuvo hasta el siglo XIX, y la obra era un maestro al frente y 35 oficiales de todas las especialidades, que eran los que sistemáticamente mantenían la catedral, la mantenían. Y claro, al desaparecer ese mantenimiento, un edificio de estas características hay que estarlo manteniendo constantemente. Pero ¿a quién hay que achacarle la responsabilidad de la tardanza en elaborar ese plan director? ¿Esto? Bueno, yo creo que, hasta donde yo sé, el plan especial de la ciudad histórica y demás es el que empezó a marcar la pauta, ¿no? Y una vez que hay una definición clara
de cuáles son los monumentos y cómo tienen en Santiago, cuáles son los de nivel 1 de máxima protección, los conjuntos singulares y demás, pues en función de eso es evidente que desde ese mismo momento ya se sabe cuáles son los edificios que deben de tener un plan director. Ahora, eso, por las razones que sean, pues le corresponde a los responsables de las instituciones promoverlo. Si los dueños de un palacio de Santiago, los propietarios, no tienen los medios o el interés o tienen cierto resquemor por la intervención que pueda haber después de control interno y demás en promover un plan director, pues no hay ese plan director, ¿no? Entonces esto pues pasa en muchos edificios de Santiago, no solo en la catedral. La propia iglesia entonces, ¿no? La propia iglesia en este caso, que es la que tiene que dar el paso, que es la que lo dio. ¿Y cree que los compostelanos estamos concienciados con la importancia de esas obras? O leía yo hace unos días un editorial en el Correo Gallego en el que se hablaba un poco de la ceguera de los santiagueses con su ciudad, ¿no? Y con la catedral. O sea, se pedía un poco pues esa colaboración, ¿no? Por la importancia que tiene el templo para la ciudad. Sí, sí, lo que pasa es que corren malos tiempos para todos, ¿no? Y con la situación que hay hoy, pues es difícil que pueda haber hoy una buena respuesta, ¿no? En realidad esto siempre procedía de patrocinios especiales, con desgravaciones y demás, ¿no? Entonces, esa apelación a los compostelanos está bien, pero yo creo que no va a ser suficiente, ¿no? En otros momentos las caixas colaboraban espléndidamente, había un mecenazgo importante. Las cosas han cambiado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la exposición del año 93, Santiago Camino de Europa, una importante inyección presupuestaria procedió de Caja Madrid. Como para pensar ahora en algo así. Claro, pero muy importante, ¿eh? Quizás tampoco ayuda a que los compostelanos se vuelquen más con la catedral, pues todo el culebrón del códice, ¿no? Porque dejó un poco en la mente un poco de mucha gente que había mucho dinero ahí sobre el que no había control. No sé si usted comparte esto que digo. Sí. ¿O cree que pudo efectivamente influir? Sí, ¿Puede influir? Mucho, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nadie se imaginaba nada parecido, ¿no? Y bueno, son, como creo que comentamos aquí en una ocasión, Manolo Rodríguez, ya son instituciones que tienen unas formas de gobernarse seculares, que vienen de atrás y que de repente pues esos modelos hacen quiebra, ¿no? Y ahora se han dado los pasos para que la administración sea mucho más profesionalizada, mucho más controlada y demás, ¿no? Pero bueno, ha quedado... Yo creo que sí. Entre otras cosas, yo particularmente pensar que ese libro, que no puede estar en ningún otro sitio que no sea la Catedral de Santiago, pues había desaparecido y que a lo mejor no lo volvíamos a ver nunca más, me parecía una pérdida enorme, porque todos los que vienen a Santiago, algún conocimiento de la existencia de ese libro o de lo que dicen algunas de sus partes lo tienen. Todos los peregrinos saben que existe, han visto alguna reproducción de sus fotos. Para mí era una pérdida enorme, ¿no? Enorme. Y era en realidad de lo muy poco que queda de códices medievales de biblioteca en Santiago, muy poco en la catedral, ¿no? De la riqueza que hubo. Y eso fue un golpe importante, sobre todo por otra serie de cosas que salían y que era, bueno... Descorazonador. Descorazonador, sí. Pero bueno, yo creo que la Iglesia de Santiago ha reaccionado. Y ha tomado nota. ¿Usted cree? Ya tomaron nota. Hombre, se han dado cambios importantes, ¿no? Pues así tiene que ser. Reformas importantes, se han suspendido los estatutos del Cabildo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo. A mí me quedan muchas cosas por las que preguntarle, pero la verdad es que se me ha pasado muy rápido la entrevista hablando un poco de historia. Le propongo que vuelva, claro, ya sabe que de vez en cuando pues siempre le invitamos a volver. No, usted no puede decir que no. Lo dejamos para otro día, entonces seguimos otro día repasando un poco la historia de la ciudad, ¿le parece? Yo creo que voy a aburrir ya a la audiencia.
Lo espaciamos. Sí. Usted déjeme a mí que ya lo organizo yo. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos una vez. Es un placer tenerlo por aquí. Gracias a todos por seguir unha semana máis o Estelae. Volvemos, xa saben, dentro de 7 días para conversar como facemos sempre cos protagonistas da actualidade.